Aunque todos te abandonen, nosotras no. Aunque todos se alejen, nosotras no. Aunque todos te abandonen, nosotras no. Les saluda Giovanni Duffer desde la ciudad de Nueva York con un programa de Lasallistas en el Mundo. En esta semana tenemos como invitada especial a Begoña Sánchez desde Valladolid, España, con quien vamos a conversar el día de hoy. Pero antes, acordémonos que estamos ante la santa presencia de Dios. Adorémosle. Muy buenos días, Begoña. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación de participar en el programa. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, aquí ya es por la tarde y bien, he estado comiendo con mis hijos y perfectamente. La verdad es que buena salud, bien todo. Fenomenal, muchas gracias. Muy bien. ¿Y el clima cómo está por allá? El clima, pues es típico primaveral. Lo mismo llueve, que hace un sol espléndido, que truena, pero bien. La verdad es que, bueno, acostumbrándonos a la primavera. Ok, muy bien. Entonces tú eres de Valladolid. Sí. ¿Tus estudios en la niñez los hiciste allí también? Sí. Yo vivo en Valladolid, he vivido siempre y he estudiado en Valladolid y mi carrera profesional de profesora de primaria ha sido en Valladolid. Bueno, he estado 2 años trabajando en Estados Unidos, pero el resto ha sido aquí en Valladolid, sí. En un colegio de La Salle. En un colegio de La Salle. Ok. ¿Cuántos años trabajaste ahí? ¿O sigues trabajando todavía o ya no? Sigo trabajando, pero ahora ya sin dar clase. Ahora estoy, haciendo los libros de inglés para todos los colegios de La Salle, porque en España se ha implementado una nueva pedagogía y entonces los libros les hacemos nosotros y a mí, a un grupo de personas, claro, no a mí sola, nos han encomendado hacer los libros de inglés y en eso estoy. Entonces mis horas ahora son confeccionando los libros de inglés para primaria, pero he estado 40 años dando clases en un colegio de La Salle que se llama Nuestra Señora de Lourdes, en Valladolid. Muy bien, excelente. Gracias por esa información. Entonces, ¿la enseñanza del inglés como segundo idioma es mandatoria por el gobierno de España? Sí. ¿O La Salle es que lo da? No. Es obligatorio dar como segundo idioma inglés y nosotros se supone que solo desde primaria, pero en el colegio empezamos desde infantil, que es la etapa de 3 a 6 años, pero la etapa de primaria, que comprende desde los 6 hasta los 12 años, es obligatorio. El mínimo son 2 horas o 2 horas y media semanales y de ahí puedes implementar un poco qué es lo que hacemos nosotros. Y sí, es obligatorio. Incluso nosotros en los cursos últimos de primaria, quinto y sexto, metemos también el francés como tercer idioma. Excelente. Ustedes están cerca de Francia, ¿no? Y Claro. Hay muchos estudiantes que se van a estudiar a Francia y viceversa, de Francia van a estudiar a España también. Sí. Conozco muchos franceses que hablan bien el español por ese motivo. Sí. Sus estudios muchos los hacen en las universidades en España. Nosotros en el colegio hay un mínimo de 4 años, los 2 últimos de primaria y los 2 primeros de secundaria, que tienen obligatorio por lo menos 1 hora de francés. Entonces, por lo menos tienen 4 años de francés en nuestros colegios. Así que fenomenal. Me parece excelente, es una ayuda enorme, especialmente viviendo en Europa, donde se hablan varios idiomas. Tuve la suerte de vivir un tiempo en Luxemburgo y allí hablan varios idiomas ahí, todos los habitantes de ese país. Pequeñito, pero es muy especial. Es precioso, lo conozco. Muy bien. ¿Qué clases tú dabas en estos 40 años que estuviste de maestra? ¿Qué años enseñabas a qué niños? ¿Qué edad más o menos? ¿Qué era lo que enseñabas? Estuve 28 años dando clases en infantil,
desde 3 a 6 años. Una etapa preciosa, una etapa en la que enseñas a los niños a ser personitas. Y a mí me encanta, es una etapa muy bonita, muy bonita. Y luego me fui 2 años, ya te dije, a trabajar en un programa del Ministerio de Educación Español que se llama Profesores Visitantes. Estuve 2 años trabajando en Austin, en Estados Unidos, en Texas, y cuando volví, los colegios nuestros, ya la verdad es que muchos colegios en España son lo que se llama bilingües. Entonces tenemos, además del inglés, alguna asignatura en inglés. Y entonces el profesor, el que en entonces en momentos era el director del colegio, quiso que yo entrara en primaria a hacer eso. Yo luego fui, además de tutora, era profesora de inglés y de sociales en inglés y, bueno, una serie de asignaturas, pero también he dado matemáticas. La verdad es que he dado de todo. Y en los últimos años, antes de entrar con esto de hacer los libros de inglés, he estado 7 años como jefa de estudios en primaria. 7 años. Unos años un poco complicados porque vivía en el colegio. Yo ya no sé cómo no me pusieron allí una habitación, porque de verdad, madre mía. Pero bien, bien, bien. Es otra forma de ver la educación, es otra forma de ver el otro lado y es muy interesante. Lograste sobrevivir, que es lo importante. Lograste sobrevivir. Sí, sí. ¿Qué es lo mejor que se aprende de los niños que tú tenías en los 28 años que trabajaste con estos niños pequeños, como tú dices, donde empieza la formación? Estos niños que son tan inocentes y a la vez tan puros y también tan honestos, porque ellos dicen lo que piensan sin preocuparse como nosotros los adultos. ¿Qué es lo que uno puede aprender de estos niños? Wow. Aprendes más de lo que enseñas. La verdad es que yo aprendí a ver la vida de una manera simple, de una manera que todo te vale, o sea, todo son como esponjas, verdaderamente son personitas en las que te miran tú eres, con perdón, pero como su Dios, ¿no? Entonces, es como todo lo que les enseñas les vale. Yo muchas veces se lo decía a los padres, digo, vamos a ver, si a vosotros os gustan los pájaros, los niños aprenden pájaros, si os gustan los coches, los niños aprenden coches, pues enseñadles aquello que vosotros creáis que es necesario para ellos. Además, en este mundo cambiante, en el que nunca sabes, claro, tú coges a los niños de 3 a 6 años, no sabes lo que va a ser de ellos cuando tengan 18, no sabes cómo ha cambiado la enseñanza ni la vida, ¿no? Entonces, digo, enseñarles a ser curiosos, y son tan curiosos cuando tienen esa edad que el permitirles que sigan siendo curiosos es lo que más me gustaba, la curiosidad que tienen, esos ojos que te miran como diciendo, aquí estoy, quiéreme. O sea, si tú les quieres y ellos te quieren, puedes enseñar lo que quieras. La enseñanza no es lo más importante. Lo importante es que vayan al colegio con ganas. Si van al colegio con ganas, puedes enseñarles lo que quieras, lo que quieras. Y eso a mí me encantaba. O sea, ya no es que les enseñes matemáticas o lengua o les enseñes a leer o a escribir. Eso es secundario. Les enseñas a ser personas, a querer al otro, a tener autoestima, a respetar al que tienen al lado, a ponerse el abrigo, porque en Valladolid en invierno hace mucho frío y siempre están a ser autosuficientes. Les enseñas tantísimas cosas desde que les coges con 3 hasta que les dejas con 6, que a mí es una etapa que siempre me ha gustado. Pero por eso, por la curiosidad. Además de eso, les enseñas a leer, a escribir, a los números, pero eso es como secundario. Vamos a ver, secundario es importante, pero que vengan con ganas, anda que no les quedan años a los pobres de tener que estar ahí sentados, ¿no? Hazles que les guste aprender, hazles ser curiosos. Eso era para mí lo fundamental, la verdad. Excelente. ¿Tienes contacto con algunos de ellos todavía ahora que están ya grandes? Sí, muchos de ellos, mira, ahora lo de las redes sociales, muchos me descubren en redes sociales, ¡mi seño! Y entonces, pues, mira, hoy he estado hablando con uno y me decía, dice, tú eres la primera persona a la que de verdad quise y tal y cual. Hombre, además de su madre, o sea, fuera de su familia, por supuesto. Y luego, pues, muchos empiezan ya a llevar a sus hijos.
y me empiezan a preguntar, oye, Begoña, ¿tú dónde enseñas? ¿En qué clase estás? Quiero que tú des clase a mi hijo. Entonces, la verdad es que sí, la verdad es que es emocionante. Ahora cuéntanos de Estados Unidos. Estuviste 2 años en Austin, Texas. Me dices, ¿qué exactamente tú hacías allá? Fue muy divertido. Fueron 2 años. Al principio fue porque me cogieron por mi experiencia con los niños pequeños en un distrito que era cerca de Austin, que se llamaba Round Rock. Y el primer año era profesora de niños de 4 años. Era ESL, English Second Language, que yo decía, digo, vamos a ver, tenéis aquí americanos y traéis a una española a que enseñen inglés a todos estos. Digo, ¿me lo estáis diciendo en serio? Entonces yo, según iba para la escuela, que eran 20 minutos en coche, pues me iba poniendo CDs con las canciones, con las nursery rhymes, para enseñarles el Twinkle Twinkle, y con eso les enseñaba. Y la verdad fue una experiencia maravillosa porque tenía hindúes, tenía chinos, tenía coreanos, tenía japoneses, tenía, bueno, rusos, tenía, aquello era la ONU en pequeñito, pues esa era mi clase y fue precioso, fue muy bonito. Y mi segundo año fue una experiencia de dual language, no sé si, entonces en mi clase era de 5 años esa clase, y de niños de 5 años, perdón, y tenía hispanos que les tenía que enseñar inglés y americanos que querían aprender español. Entonces tenía días en español en el que todos los comandos se les tenía que decir en español, es la hora del almuerzo, vamos hacia la asamblea, no sé qué, y días que se lo tenía que decir en inglés. Entonces en la puerta yo ponía today is an English day, hoy es un día en español. Y entonces así. Y luego a cada uno le tenía que enseñar a leer y a escribir en su idioma. Fue una experiencia alucinante, pero muy bien. La verdad es que me ayudaron mucho mis compañeros, tenía unos compañeros excelentes, y para mis hijos, que yo me llevé a mis hijos, también fue una muy buena experiencia y muy bien, la verdad es que muy bien, muy bien. Muy bonito. Muy bien, me parece muy interesante este programa. Ahora, ¿y maestros americanos van también a España a hacer lo mismo que tú fuiste a hacer? No, esto es un convenio que tiene el Ministerio Español con Estados Unidos, y entonces se llama profesores visitantes. No, que yo sepa, hombre, sí que hay americanos dando clase en España, pero no con un idioma del ministerio suyo. Ok, que no pertenecen a este programa. Ok, Sí. Cuéntanos de La Salle en Valladolid. ¿Cómo es La Salle allá? ¿Cuántos colegios hay en La Salle? ¿Tienen ustedes desde primaria hasta qué año? No, hay 2 colegios en La Salle, en Valladolid. Uno que se llama La Salle y otro que es el mío, que es el Colegio Nuestra Señora de Lourdes, que también pertenece a La Salle, pero se llama así porque, bueno, el Colegio de La Salle es un poco más pequeño, tienen niños desde 3 años hasta 18, y nosotros tienen todo desde infantil hasta bachillerato, hasta el año anterior a irse a la universidad. Y nosotros tenemos desde 0 años, desde 4 meses, desde que se acaba. ¡Wow! Sí, tenemos cunas, es aquello, yo voy de vez en cuando porque es que me entusiasma. Además, son unas profesionales las que lo hacen, es una gozada verles cómo funcionan. Entonces hay aulas de 0 años, de 1 año, de 2 años, que eso se llama el primer ciclo de infantil. Luego tenemos segundo ciclo de infantil, toda la primaria, secundaria y bachillerato. En total es una escuela, un colegio de 1.500 alumnos, es muy grande. Tenemos muchísimas, bueno, la verdad es que es puntero en Valladolid, es de lo más solicitado, y la verdad, pues muy bien, la verdad. Y se llama así Nuestra Señora de Lourdes porque una señora que era francesa, hace 140 años, conocía a los hermanos de La Salle en Francia, y entonces pidió al hermano superior que por favor quería que a los niños, porque ahora es el centro de Valladolid, pero en esos momentos era una barriada muy pobre y muy tal, y veía a los hijos de los que eran curtidores, los que vivían por ahí, entonces estaban harapientos, mal aseados, sin educación y tal, y entonces pidió
a los hermanos de La Salle que por favor mandaran para poder montar ella una escuela. Y entonces vinieron con una estatua de la Virgen de Lourdes, porque en Francia la Virgen de Lourdes ya sabe que es muy venerada. La y entonces patrona. vinieron con una estatua que ahora la tienen los hermanos de La Salle allí en su zona y a partir de ahí empezó la escuela. Era pequeñita al principio, pero nos fuimos haciendo cada vez más grandes y ahora pues eso, 1.500 alumnos. La verdad es que es una historia muy bonita, es de los colegios más antiguos de Valladolid y lo tenemos a gala, que somos, pues eso, vamos, que ha crecido mucho y que, bueno, pues hacemos las cosas bien, como todos los colegios de La Salle. La verdad es que si algo se puede decir, el otro colegio también funciona muy bien. Ya le digo que en España tenemos una nueva metodología que, bueno, pues como todo lo que inicia, hay veces que a los padres y a la gente no le gusta, pero en el fondo es una metodología que si se hace bien, funciona muy bien. Enseña a los niños, que es lo que hemos dicho, a ser curiosos, a trabajar por proyectos y entonces, pues la verdad es que La Salle siempre funciona. Entonces, yo creo que los padres tienen que estar seguros de que los profesores y los hermanos de La Salle saben lo que hacen. Son muchos años de experiencia en educación y no hacen las cosas porque sí. Pero bueno, ahí estamos. Muy bien. ¿Cuántos hermanos tienen allí en el colegio? Pues espérate, a ver, son 7, de los cuales solo 2 dan clase. Los demás ya están en funciones, ayuda al colegio y tal y cual, pero ya están jubilados. Pero solo 2 dan clase. Ok, pero tienen un gran número, ¿no? De todas maneras, 7, porque ahora hay mucha escasez de hermanos, por eso te preguntaba. Sí. La verdad, pero son un cielo. Siempre que hay uno de los proyectos que se tiene es La Salle. Mira, la semana que viene celebramos las fiestas del colegio y es la semana de La Salle y tal y cual. Y siempre se les pide que por favor que vayan por las clases diciendo qué es ser un hermano y la verdad son una gozada porque, bueno, son maestros. Entonces Claro, saben lo que tienen que hacer y bien. Sí. claro, Tenerles allí es como tener un referente. Yo claro siempre que lo sí. digo, hermano, no se vaya, no se vaya, que es mi referente. Estamos en el mes de mayo, el mes de la Virgen, el mes donde en muchos países se celebra también el Día de las Madres, por ese motivo. ¿Cuándo se celebra en España el Día de las Madres? En España se celebra el Día de la Madre el primer domingo de mayo. Y también porque, bueno, lo que ha dicho, en el mes de mayo se celebra siempre el mes de la Virgen, el mes de las flores, y entonces a partir de ahí vamos, que empieza, antes sí, se rezaba el rosario todos los viernes y bueno, pues hacían nosotros, como ya le digo, que mi colegio es Nuestra Señora de Lourdes, pues vamos a la capilla o a una gruta que tenemos con una estatua de la Virgen. Y entonces, a partir de ahí, en el mes de mayo hacemos muchas cosas por la Virgen, pero a partir del primer domingo es cuando es el Día de la Madre. En España, vamos, perdón, iba a decir en Valladolid, no, en toda España. Okay. ¿Algún otro país en Europa que celebra el primer domingo de mayo o es en general en toda Europa? Porque acá en los Estados Unidos, y yo soy de Ecuador, celebramos el segundo domingo de mayo. No, yo creo que no. Yo creo que el resto de Europa o no lo celebran o lo celebran igual que ustedes allí en el segundo domingo de mayo. Como te comenté, yo viví en Luxemburgo. En Luxemburgo nunca coinciden las fechas del Día de la Madre y el Día del Padre, son fechas distintas a los demás países. Ellos tienen su propia fecha y son Nosotros diferentes. El Día del Padre se celebra el Día de San José. Como era el padre de Jesús, el 19 de marzo es el Día del Padre, que yo recuerdo cuando estuve allí en Estados Unidos, que es en julio, en junio, por ahí, En ¿no? junio, el En tercer domingo de julio. junio. Sí. Sí. Aquí en España no, es en marzo, el 19 de marzo. El Día de San José es el Día del Padre. Muy bien. Gracias por esa información. Ok. Mm. ¿Cómo está la religión católica en esa parte de España, en Valladolid, donde tú estás? Bueno, vamos a ver. En el colegio la verdad es que funciona bastante bien porque, bueno, tenemos lo que llamamos los grupos cristianos y los niños se apuntan y hay muchísimo, los niños reclaman
poder asistir a ellos. Entonces tenemos gente, hay universitarios o chavales de unos 20 años que son sus monitores y bueno, pues sí que les ayudamos mucho. Sí que es verdad que luego cuando vas a misa los domingos, a mí a ver cómo decirlo, me da pena en el que muy pocas familias van a misa y la edad en la que, por ejemplo, la misa de los domingos es una edad, pues eso, la mayoría de la gente que está en las iglesias son 70 años, 80 años, 50 años, pero hay muy pocos jóvenes que vayan a las iglesias los domingos, por ejemplo, fiestas de guardar. Pero sí que hay una ganas de espiritualidad. Yo no sé si llamarlo religión católica o simplemente espiritualidad. Yo creo que la gente en Valladolid y en España necesita espiritualidad, necesita saber que hay algo más, ¿no? Yo creo que todavía estamos descubriendo. Yo creo que también hemos tenido un gran problema, ya lo sabe, que en ciertos años se igualaba el catolicismo con la parte política. Y entonces hemos pasado al otro extremo, a no vale nada, ¿no? Y entonces ahora tenemos que encontrar el punto medio en el que la Iglesia nos diga algo, ¿no? Entonces, nos diga algo dentro. Pero yo creo que, y por ejemplo, funcionan muy bien los comedores sociales, funciona muy bien Cáritas, que es parte de la Iglesia. Es decir, yo creo que la juventud y los españoles necesitamos espiritualidad. De ahí al catolicismo, yo creo que, o sea, el cumplir las reglas católicas, no sé, yo creo que la Iglesia en estos momentos se tiene que, o tenemos, porque yo soy Iglesia, tenemos que ver cómo llevar a nuestros jóvenes hacia también otra serie de cosas que el catolicismo les tiene que decir, pero no sé, los sacramentos o otra serie de cosas, pero hasta ahí yo creo que no lo hemos conseguido todavía. Pero los españoles yo creo que sí que somos en muy alto porcentaje, necesitamos una espiritualidad que en estos momentos el catolicismo nos le da. Aunque luego las iglesias la verdad es que están vacías, pero yo creo que ahí hay que ver cómo hacerlo, ¿no? El Papa Francisco, que fue muy querido en todo el mundo, acaba de fallecer. ¿Qué tú esperas del próximo Papa? ¿Tú crees que debe ser un Papa igual al que siga la misma trayectoria del Papa Francisco o algo totalmente diferente? El cardenal estadounidense Robert Francis Prevost fue elegido como el nuevo Papa León XIV. Yo creo que el Papa Francisco era el Papa de los pobres, el Papa que intentó llevar a la Iglesia por los derroteros de los primeros cristianos, y yo espero y deseo y rezo por ello que nuestro siguiente Papa siga con su labor. Mira, cuando yo estuve en los grupos cristianos, el primer grupo cristiano que hubo en el colegio fue mío, fue en el que yo compartía. Nuestro monitor ahora es el arzobispo Luis Argüello, el arzobispo de Valladolid y ¿qué es? Bueno, él está en la comisión episcopal, ha estado allí en Roma en estos momentos, o sea que sé mucho de lo que hablo porque hablo con él muchas veces y seguimos en contacto y lo decimos mucho en el grupo en el que tengo de referencia y tal. Yo creo que la labor que ha hecho Francisco en muchas cosas, pero sobre todo en la cuestión social, el siguiente Papa rezo por ello, que por favor el siguiente Papa continúe con esa labor social. Porque igual que antes te decía que es difícil encontrar en las iglesias, en las misas y tal, en los sacramentos, encontrar jóvenes, yo creo que si la Iglesia conecta con estos jóvenes por la labor social, les llevará a las iglesias, les llevará a otra serie de cosas. Si los jóvenes no ven
es por donde los jóvenes tiran, ¿no? Por la sociedad. Entonces yo creo que por ahí es donde hay que meterles. Yo creo que la espiritualidad que tienen los jóvenes la tendríamos que canalizar hacia las iglesias, hacia el catolicismo, si el catolicismo tira por la labor social. Y Francisco, el Papa Francisco, lo hizo fenomenal. Hizo todo lo que pudo. Sabemos lo que hay en la iglesia muchas veces. Hizo todo lo que pudo y seguro que el siguiente seguirá con ello. Para finalizar, me contabas que fuiste a Estados Unidos con tus 2 hijos. ¿Qué edad tenían tus hijos cuando fuiste para los Estados Unidos? Pues tenían 17 para 18 y 15. Ah, muy bien. ¿Ellos estudiaron allá mientras estuviste allá trabajando estos 2 años? Sí, ella estuvo en el high school, en un high school con el cual ahora hacemos un intercambio con mi colegio. Entonces estuvo en un high school Anderson y estuvo haciendo, ella hizo 10 y 11. O sea, junior y el anterior, y muy bien, al principio le costó porque, claro, pero luego bien, y luego ha hecho la carrera aquí en España y ha hecho traducción, entonces los 2 años de Estados Unidos le vinieron fenomenal. Y él, el chico que es el que antes le viste, el chico hizo allí, estuvo en el college, Austin Community College, y hizo un curso de 2 años en diseño por ordenador para arquitectos e ingenieros. Y ahora es ingeniero mecánico. Está haciendo motores de hidrógeno para barcos. Así que bueno. Muy bien. Pero bueno, le sirvió también esa experiencia en los Estados Unidos, ¿no? Sí, porque, bueno, aquí estábamos todavía en primicia con los ordenadores y, bueno, Estados Unidos siempre ha sido, y más Austin, que es como tienen ahí la Dell y tal y cual, entonces la verdad es que, muy bien, muy bien, muy bien. Y la forma de enseñanza le vino muy bien y muy bien, la verdad es que fue una gozada para ellos y muy provechoso, sí. Excelente, ok. Begoña, con la experiencia que tú tienes de haber sido maestra toda tu vida, de haber tenido la oportunidad de haber enseñado también en los Estados Unidos, ahora estás escribiendo un libro de inglés para la enseñanza de La Salle. ¿Qué mensaje te gustaría darle a toda esa juventud y no juventud, porque ya muchos que somos, ya no somos tan jóvenes que estamos viendo este programa y que nos encanta conocer personas como tú, lasallistas de corazón, que han dedicado su vida completa a la enseñanza de La Salle? ¿Qué tú puedes decirle a esta comunidad lasallista alrededor del mundo? Que enseñar a los niños no es importante enseñarles las materias, sino hacerles felices. No sé cómo, fíjate que yo estoy haciendo los libros, pero los libros tienen que ser un arma para que ellos sean curiosos. Es lo que antes te decía, ¿no? Para que aprendan. No sabemos a dónde les va a llevar la inteligencia artificial y tantas cosas que yo creo que los maestros tenemos que ser unos acompañantes en su vida, que sepan, que tengan buena autoestima, que no tengan problemas, que sean respetuosos con el de al lado. O sea, yo creo que es más importante, aunque yo sé que los colegios lasalianos damos muy buen nivel, pero el nivel tiene que ser también nivel personal, nivel en el que formemos. O sea, yo creo que los colegios de La Salle formamos muy bien a las personas. Entonces, esa parte de ser persona no la debemos de olvidar, porque no sabemos lo que no se van a encontrar en el mundo. Entonces, es importante que sepan, los críos sepan ser, no ya solo curiosos, sino fanáticos de aprender, y también que sepan qué es verdad y qué no es verdad, qué se puede y qué no se puede hacer en el mundo. Yo creo que eso es fundamental y nosotros como adultos y como maestros es lo que creo que les tenemos que enseñar. Begoña, ha sido un placer haberte tenido en el programa. Muchísimas gracias nuevamente por haber aceptado la invitación. Eres un ejemplo lasallista, has dedicado tu vida a la enseñanza y yo estoy muy seguro de que esos estudiantes a los que tú enseñaste en la niñez, como te decía, ahora te recuerdan, siguen en contacto contigo y creo que eso es el mejor premio para un maestro, ¿verdad? Sí, totalmente. Que te saluden por la calle y te aprecien es lo mejor. Es una gozada. Y que quieran que sus hijos estén contigo también. Muchísimo mejor. Ok, Sí.
Muy amable, Begoña, seguimos en contacto. Ya sabes que estamos a las órdenes aquí en este programa. Cuando tú desees regresar para seguir conversando, será un placer. Igualmente, muchas gracias. Viva Jesús en nuestros corazones. Por siempre. Gracias. Aunque todos te abandonen, nosotras no. Aunque todos